Oh, no sabemos, oh, no os habíamos visto por ahí. Y ahora tú dices, bienvenidos a un nuevo vlog. Bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Me estás pidiendo matrimonio ahora mismo poniéndome este guante? Oh, chico, en plan espabila un poco. When my mama hear this, I know she gon' be feeling this. Her son make her feel good like photosynthesis. My first fur was brown, just like cinnamon. First bitch was brown, leaving no frown, just trembling. Esta vez os vamos a grabar una semana de trabajo en nuestra vida. Estamos por la calle porque teníamos que grabar un contenido de Diego conmigo. Diego, ¿cómo te resulta grabar contenido con tu novia? A ver, aquí Andrea siempre se queja cuando grabamos juntos. Parece que le doy rabia cuando grabamos juntos o que se le complica el asunto, pero no sabéis cómo es grabar con ella también y hacer contenido con ella. Y nada, teníamos que hacer unos looks que ya teníamos hechos desde hace tiempo y venir a hacer unas fotos. ¿Y qué ha pasado? Que Andrea no ha cogido bien su look y hemos llegado al sitio donde íbamos a hacer las fotos. Pipi aquí, vámonos. Y nada, le faltaba su gorrito. Entonces hemos hecho las fotos sin el gorrito. Bueno, no es un gran problema. Y luego Diego, he tenido muy poca paciencia porque yo soy una persona hiperlaxa y no puedo posar, se me da muy mal posar con las manos. Y él quería que cogiera una caja recto y yo hacía así. Me decía, no hagas así. Y yo, ya, pero es que mi cuerpo no es como el tuyo. No puedo posar como tú. No, a ver, que creo que no ha quedado claro. Teníamos que posar como si estuviéramos cogiendo unas cajas para hacer ver que... Para este post, ¿vale? Para este post que ha subido Diego. Sí, queríamos editar los perfumes así enormes y le he dicho a Andrea que posáramos haciendo ver que cogíamos una caja. Coger una caja es así, 2 puntos. Con las manos rectas abajo, un poco separadas, fácil, ¿no? Pues Andrea se ponía así. Así para coger la caja en las fotos. Y luego no podía editar bien lo del perfume enorme porque tiene las manos así. A esto se le llama el cangrejo. Pero nada, que yo también hoy estoy un poco de mal humor. ¿Por qué? Pues porque, no sé, me he despertado de no muy buen humor. ¿Por qué? Está haciendo bastante frío también, llevamos rato en la calle viendo dónde podíamos hacer las fotos. Y tengo algunas cosas, bueno, tenemos cosas que acabar esta tarde y siento que estamos yendo un poco tarde y estoy un poco, pues eso, no de muy buen humor. Pero bueno, ya está, una cosa menos, ahora nos vamos a comer. Una cosa menos es una cosa más. Vamos haciendo poco a poco, ¿eh? Y ya está, no pasa nada, no os estrés. Vamos a comer uno de nuestros platos favoritos, ¿qué es? Yo le llamo mi pasta napoletana. Ajo, guanciale, albahaca fresca, vuestra pasta favorita, una cantidad razonable de tomates cherry y yo escojo esta salsa que se llama salsa napoletana para pasta. Primero hacemos el guanciale en una sartén. No le ponemos aceite ni nada, calentamos una sartén sin nada y ponemos el guanciale hasta que se queda crujiente. Veréis que el guanciale saca mucho aceite y mucha grasa. Sacamos el guanciale en un platito y lo reservamos. Y en ese mismo aceite que ha soltado el guanciale, calentamos nuestro ajo y luego añadimos nuestros tomates cherry partidos por la mitad, nuestra albahaca, aceite y sal y las especias que queráis. Bajamos el fuego. Yo lo pongo a 3, 4 y lo medio tapamos para que se vaya cogiendo vaporcillo, que se vayan ablandando los tomates y que se vaya creando nuestra salsa. Una vez ya están los tomates que han soltado su líquido y que tienes ya bastante una salsita, añado la salsa napoletana y un poquito más de sal para acabar de hacer una salsa contundente. Y ya después nada más te falta juntar tu pasta a la salsa y ponerle el guanciale por encima. Comida riquísima. Estamos viendo en directo a través del iPad el desfile de alta costura de Jonathan Anderson por Dior. Es que llevaría tantos estos vestidos. Qué guay ese top.
Hay mucha gente, ¿no? Qué pros nos han convertido en los directos con la cámara lenta y todo. No estaba tan emocionada de ver los desfiles de Dior desde que John Galliano estaba en Dior. Y yo ni había nacido. Yo veía los desfiles de John Galliano para Dior en YouTube y para mí eso era el máximo de los desfiles y en plan de la moda. Era ese universo que Galliano creaba con Dior, la música, la puesta en escena, los diseños, las modelos, absolutamente todo. Y yo había desconectado lo que han estado haciendo, pues, no voy a decir sin más, pero había desconectado. Y hasta ahora, que no como me ha apetecido a reconectar con lo que están haciendo y como que se siente emocionante y al menos para mí personalmente, como que casa mucho con mi estilo. ¡Oh! ¡Qué bolso! Ojalá algún día tener todo ese dinero para comprarme todos los bolsos Lady Dior. Y ojalá algún día pueda ver estos desfiles en directo. Sería lo máximo. Y después de ver el desfile, toca trabajar más. Esta es la vida real del influencer. No tan divertida como parece. Es broma. Pero esta creo que va a ser una semana mucho más de administración y logística y crear propuestas y hacer cosas como no tan creativa. Aquí está Diego jugando con acuarelas, acabando su contenido de Valentino. Y yo de mientras me voy a poner con unos estilismos que tenemos que hacer para Adidas, que tenemos que pasar propuesta de localización y propuesta de estilismo porque tenemos que hacer unas fotos con las Stan Smith. Y pasamos una primera propuesta que era como muy focus, tipo tenis vintage, pero no les acabó de casar en este momento, así que nos han pedido que hagamos un estilismo más casual, más de calle, más street style. Así que nada, me voy a poner yo con ello, a ver si lo entregamos. Bueno, es que tenemos que enviarlo hoy 100%. Me he hecho un café because I am a bit tired. Yo no sé cómo nos gestionamos las horas. Le digo a Diego que nos gestionamos muy mal los horarios, porque yo me he levantado a las 8:30 y no me ha dado tiempo a hacer todo lo que tenía que hacer. Hemos comido a las 4 de la tarde y ahora son las 5 de la tarde. Es que no me dan las horas, y no porque no tenga horas. No nos organizamos o no me organizo bien con las horas. No entiendo. Well... A ver, ¿cuáles elimino de location? O sea, banco, calle, calle. Estas son como calles diferentes, color diferente. Da igual, pero para que se hagan una idea del tipo de foto que vamos a hacer. Y, vale, mis estilismos, ¿qué te parecen? Porque yo no estoy muy convencida. No, yo tampoco. ¿Qué cambio? O sea, me quiero que sean chulos, ¿sabes? Me falta como algo. Estos los veo quizá bien elegantes, pero muy planos. Como que falta algo. O sea, yo de ti me centraría en... Piensa solo en las bambas. ¿Qué look podrías hacer con las bambas que pueda ser elegante y así de nuestro estilo? Mira, os voy a enseñar. Estos son los estilismos que tiene Diego. Estos son los estilismos que me he hecho yo. En los zapatos llevaremos los Stan Smith, ¿vale? Así vamos. Que conste que estos estilismos los he hecho yo. Nadie más en esta casa trabaja en los estilismos, los he hecho yo todos. Ya sabréis que es mentira. Que dice que no tiene ropa, Andrea. Que no sabe vestirse porque no tiene ropa. Y está el armario lleno. No he dicho que no tenga ropa. No tengo una buena colección de base de ropa, base. Bueno, pero mira, puedes pensar en mi ropa también, que hay mucha. Pero no quiero usar tu ropa toda la vida. Necesito buenas bases yo. Necesito invertir en buenas bases que no tengo. Entonces, cuando llega la hora de hacer estilismos, me bloqueo porque no tengo con qué construir. Pero aquí hay un problema, porque te dedicas a esto y no puede ser que no tengas ropa. Y si yo no estuviera y no tuvieras toda mi ropa, ¿qué harías? Necesitarías la tuya. Ya. Pues ya está. Pues he de invertir en mi ropa. Pues sí. Es que soy muy rata. A ver tu look. A ver, ¿el tuyo? No lo llevaré con este jersey debajo, pero bueno. ¿Qué llevarás debajo? Nada, un polo blanco. Chicos, no estamos teniendo nuestro mejor día y hemos decidido empezar el vlog hoy, así que da igual.
Mejor día, peores días. Hoy digo yo, nos queremos matar mutuamente. Pero es lo que hay, ¿no? Cada día es perfecto. ¿A que no? Ujú. Ujú. Buenos días de martes, ¿cómo estamos por aquí? Yo ya he hecho mis estiramientos Shaolin. Diego tiene que bajar a Nata a pasear. Y a ver, ¿qué tenemos hoy sobre la mesa? Mi gran prioridad el día de hoy es editar un Reels y un TikTok de mis bolsos, de mi colección de bolsos como en ASMR. Yo hago mis vídeos en inglés y en español, entonces edito la versión en inglés para Reels y la versión en español para TikTok. Y eso lo quiero subir hoy martes, que ayer no subí nada, y lo tenía programado para hoy, así que eso ha de salir para adelante. Y luego, otra de mis grandes prioridades es que me ha llegado mi primer paquete PR de Dior Beauty. Y qué suerte he tenido porque es un paquete PR muy chulo. De hecho, ya he visto vídeos de otras chicas en Instagram. Así que he tenido spoilers. Pero también me ha servido para pensar un poco en la idea del vídeo que quiero hacer con ese paquete. Porque es muy chulo. Entonces, quiero ir a un sitio de vestuario y de disfraces porque quiero buscar algo, una peluca y un vestido del rollo María Antonieta, pero sin que quede cutre. Así que ese es mi plan, a ver si puedo ir o antes de comer o después de comer. Luego yo tengo que hacer cosas administrativas. No sé si Diego tiene que grabar Reels, que me dijo que tiene que ponerse al día con los vídeos. Y por la tarde vamos a casa de nuestro manager, no sé si puedo decir aún su nombre. Le voy a preguntar a ver si está cómodo con que digamos su nombre para trabajar un poco antes de ir a un evento que está por Poblenou a las 8 de la tarde. Así que este es nuestro martes. Por cierto, estoy estrenando mi agenda 2026. Estamos a día 27 de enero. Este año he ido muy tarde con mi agenda, pero bueno, me la compré de la marca Coconote, que me encanta. Es el segundo año que tengo algo suyo, una agenda suya. No es la agenda más práctica para viajar, pero bueno, la tengo más para tener en casa. Y es que este año sí que buscaba una agenda que tuviera la página entera para el día, porque antes la tenía partida y no me cabía todo. Entonces buscaba una que fuera grande, que pudiera escribir bien, y me gusta mucho la de Coconote porque tiene como diferentes detalles al principio de cada mes. Por ejemplo, esta es la página de enero y aquí tiene varios detalles que puedes rellenar. Pues, ¿cuáles son tus goals del mes? ¿Cuáles son tus top prioridades? ¿Estás agradecido por? Y cositas que haré para cuidar de mí. Y como yo tampoco hago mucho journaling en mi vida diaria, me va bien al principio del mes, al menos como que tener esta página para decir, vale, ahora me quiero enfocar en tal y escribirlo. Así que nada. Me encanta el diseño. Me dispongo a ir al centro. Me da un palo tremendo porque está lloviendo. Pero voy a intentar alquilar el vestido de María Antonieta. Y he decidido también que quiero encontrar como una tela de este estilo María Antonieta. No sé si esta tela tiene el nombre Toile de Joual o algo así. Toile de Joual. Pero bueno, esa es mi misión y luego Diego me va a recoger en coche. Así que vamos a ello. He cogido otro al final, he cogido el más caro que estaba en otra mesa porque tenían dos tipos toda de tul. La foto que te he enviado era como los baratos y luego el que era más caro he cogido uno verde también, pero es que era más bonito porque como que los que te he enviado tenían un dibujo, como muchos dibujos juntos y muy intenso, y el que he cogido tiene como el dibujo como que respira un poco más, que en cámara creo que también estará mejor. Bueno, luego te lo enseño.
Ahora voy ya por lo de los disfraces. A las 12. Vale. Mañana yo lo tengo aquí por lo menos para probarse. Vale, pues hacemos así entonces. Chicos, bueno, y Diego, que tampoco lo sabe, ¿queréis saber lo que he acabado cogiéndome para el vídeo? Para el paquete que me ha llegado de Dior Beauty. Creo que me he venido un poquito arriba, pero creo que también es como... Es que es como soy yo, me gusta hacer las cosas guays y me gusta hacer las cosas bien. Así que, empezando con la tela. He comprado esta tela que quería estilo María Antonieta en un diseño de color verde. No sé si he acertado con el color después de coger el vestido. Esta tela servirá como fondo. La idea es que solo se me vea de cabeza a cintura y poco más. Y luego he ido a este sitio de disfraces que estaba al lado de la tienda de telas y tiene como una sección de disfraces y una sección de alquiler. De alquiler pues se ven como vestidos más bien puestos y tal. Entonces me ha atendido un señor y le he dicho que buscaba como un vestido estilo María Antonieta. Me ha dicho que justo es el festival, que justo es los carnavales de Venecia ahora en febrero. Entonces hay poca oferta porque la gente está cogiendo ya las cosas para el festival para llevarse. Y yo le digo, bueno, no sé, a ver si encontramos algo y lo puedo grabar mañana y te lo devuelvo en 2 días, que estamos a enero, o sea, aún queda para el festival. Así que al final hemos encontrado un vestido que es este. Mira, Diego, te voy a enseñar foto. O sea, yo primero me he probado solo el corsé, ¿vale? Porque como al ser un vídeo de por encima, pues me he probado el corsé. Pero luego he visto la falda y le digo, bueno, pues vamos a probarnos la falda ya que estamos aquí, ¿no? Y vemos cómo quedaría entero. Este es el vestido María Antonieta. Corsé, falda y lo de abajo, que no me acuerdo, no es el canotier, no me acuerdo cómo se llama, lo que da la forma, como lo que da el volumen este de Madalena. Al final he descartado la peluca, porque me he probado una, pero como que perdía mucho mi esencia, ¿sabes? Como que no se veía Andrea. Entonces prefiero como hacerme un moño o un peinado muy con volumen, pero muy desenfadado, con tirabuzones y tal. Le añadiré esta pluma, me ha dado un collar de perlas, me ha dado unos guantes, este vestido me ha dado un chal rosa, que queda muy bien porque el packaging es rosa, y es un chal rosa como con... Ay, es que lo tengo que grabar mañana con buena luz, pero es como que refleja la luz, es muy bonito. Y he cogido, al final, la tela esta. ¿Esta? Sí, verde. Que claro, ahora viendo el vestido, no sé si debería haber cogido una tela azul, porque yo no sabía, o lila, porque lila no había. Entonces creo realmente que puede quedar algo muy chulo. Me ha costado, la tela me ha costado 27 euros un metro, y luego el alquiler han sido 112 euros. Bueno. Así que el alquiler de los trajes, más el chal, más todo, 112, que lo tengo que devolver en 2 días, y las telas, 27 euros, pues alrededor de 140 euros. Y esto es un vídeo que no me pagan ni nada. O sea, esto lo hago yo de puro corazón, de forma orgánica, porque me hace ilusión y por el amor al arte, digamos. Pero a mí nadie me paga. Que no me importa invertir en buen contenido e invertir en hacer como cosas que sean nuevas, que me lo hagan pasar bien y, joder, cosas guays. Pero sí, como luego el vídeo no vaya bien, me lo voy a comer con patatas. Pero bueno. ¿Qué quieres decir? Nada, que deberíamos ir yendo. Sí. Que estamos aquí. Vamos a casa de Javier, que luego verá este vlog y dirá, claro que llegan tarde, si están aquí enrollándose. Diego creo que no ha hablado con vosotros en todo el día, no sé si quieres decir algo. Hola. No he hablado mucho hoy, porque le decía a Andrea que ya, igual que ayer, pues no estoy de muy buen humor. Pero ya está, hoy es mi último día de no muy buen humor. Y mañana ya volvemos al ruedo y estaré más disponible para grabar. Hoy he despertado igual que ayer, igual que el día de antes. No recuerdo qué hice después, probablemente acostarme. A ver, estamos aquí con Diego y estamos aquí con Javier. ¡Ah! El pantalón estará bonito.
¿Puedo decir tu nombre, Javier? Claro. Porque esta mañana estaba diciendo, bueno, luego vamos a ir a casa de nuestro manager, no sé si quiere que diga Ay, su claro. nombre. Pues ya está, el nombre de nuestro manager es Javier, ya no es ningún secreto. Ya acabando el día, que ha sido un poco largo, pero nada, tengo ganas de hacer este evento, volver a casa, ir con Natita, que Nata, estos días como está lloviendo tanto, siento que está un poco aburrida. Pero bueno, no pasa nada. Ya jugaremos con ella luego. Vivir como en una película. Hoy lo voy a dejar todo atrás. Si pudiera nacer otra vez, sería otro hombre. Montaría una banda de rock como Jonas Brothers. Vivir como una película. Sí. Espera. Espera. Muy bien. Todo atrás. Vivir como en una película. Feliz miércoles, un día más con nosotros. Y hoy yo tenía que grabar una cosa. Bueno, tengo varios vídeos por grabar y estoy un poco confundido, no sé qué hacer. Porque quería hacer un unboxing de esto que veis aquí, que son 3 bolsas, bueno, en verdad 4, que nos envió Ralph Lauren. Y quería hacer como un unboxing enseñando todas las prendas, que la verdad que hay algunas prendas muy guays. Pero al ser tanta ropa también se me hace como un poco complicado hacer un vídeo de eso. Entonces creo que al final haré un unboxing de otra cosa. Ahora os enseñaré el qué. Que Andrea no la ha visto todavía, ya le dije lo que era, pero no la ha visto. Entonces, cuando haga el unboxing, os lo enseño. Y nada, he ido ahora a recoger un paquete, que os lo enseño, que es muy guay, me encanta. Es una raqueta de Adidas, súper bonita, vintage, y está en muy buenas condiciones. Y la compré básicamente porque tenemos una acción pendiente con Adidas y nos pidieron pues un mood board de inspiración, de cómo podíamos hacer el post y todo. Y yo les mandé algo bastante inspirado en el tenis, porque hemos de promocionar las Stan Smith, que su origen vienen del tenis. Hicimos un mood board así inspirado en el tenis de aquella época y compré esta raqueta para acompañar un poco el carrusel y hacer, bueno, poner algún accesorio así interesante. Y como a mí me gusta mucho el tenis también, pues dije, bueno, voy a comprarlo ya. Y resulta que unos días después nos dicen que no quieren hacer el contenido enfocado al tenis. Así que nada, aquí tengo la raqueta, me la voy a quedar porque me gusta mucho y a ver si la puedo meter igualmente en el post que hagamos con Adidas. Así que nada, estarse atentos a eso también y a ver si la veis por ahí. Aquí está Andrea, que está poniendo las toallas. Esto es algo que no me gusta nada de invierno y es que la ropa tarda mucho en secarse. En verano se nos seca todo en un día y ahora en invierno es como que vamos a tener aquí la ropa tendida 3 días o 4 para que se seque del todo. Pero bueno, ¿de qué te ríes? Que sí, que me parezca ahora Mateo, no sé qué me dice. Cuando dices pero, pareces ahora Mateo. Nos vamos a ir a Miami, pero no me cabe la maleta. Pero, y ese pero me recuerda a Mateo. No entiendo, pero bueno. Y aquí está. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Natilla. Natilla. Natilla, ¿jugamos contigo un poquito? Sí, ahora ¿Jugamos contigo? Andrea va a jugar con ella un poco. Porque es que Nata es una perra muy activa y está muy acostumbrada a que la llevemos a todos lados, a que nos la llevemos fuera, en coche, cuando nos vamos de viaje. Y a la que se queda 2 o 3 días más tranquila en casa, pues se aburre y necesita jugar todo el rato. Andrea va a jugar un poco con ella ahora. ¡Corre! ¡Ah! ¡Bien! Nata ha aprendido un truco y es que yo tengo la estrellita, ¿no? Y yo se la tiro y la va a buscar. ¡Corre! Y ahora me la traerá
¡Muy bien! Y ahora lo que hago es hacer ver que le tiro la estrellita, pero me la guardaré en la cabeza. Y luego ella la tiene que encontrar. ¡Hop! Me la pongo en la cabeza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aprovecho antes de ponerme a hacer el setup para el vídeo a enseñaros un poco la ropa de Ralph Lauren. Una de las prendas que me han enviado es esta que llevo, una sudadera pero con el cuello de polo, camisas, una camisa básica blanca que siempre viene bien, una camisa tejana. Pasamos a gorras, me han enviado 3 o 4 gorras. Aquí tenemos esta de los Yankees, que Ralph Lauren a veces hace colaboraciones con la MLB y con los Yankees. Y nada, y han sacado esta gorra que es muy guay también. Tiene la visera súper larga y es de pana. Esta gorrita racing, así bien chulonga. Mi favorito es esta boina de aquí de lana, que es increíble, me encanta. Ya la vi en la web hace un tiempo y me quise comprar una parecida, así que me la han enviado tal que así y a mí me gusta ponerla un poquito de lado. Wow. Esta sudadera que llevo ahora me la han enviado en color verde también. Un jersey de punto en este color granate. Luego me han enviado esta chaqueta, que yo creo que es lo mejor junto a la boina, es lo que más me gusta. Esta chaqueta súper bonita. Es una bomber que tiene las mangas de piel y es en colaboración también con la MLB. Muy bonita. Aquí con el parche este de New York. A Andrea le han enviado esta chaqueta así, que puede quedar muy chula, estilizada, bien estilizada. Luego le han enviado este bolsito de borrego. Y luego este puffer, que no sé si se lo enviaron a ella o a mí, pero yo creo que es de mujer. Eso es todo lo que nos han enviado de Ralph Lauren. La verdad que una barbaridad de ropa lo que nos han enviado, pero estamos muy contentos de que cuenten con nosotros. Corto y cambio. Cambio y corto. Vale, pues vamos a empezar con la preparación del vídeo. Y lo primero que hago siempre es elegir un outfit para grabar. La verdad que podría grabar así como voy vestido hoy, pero voy demasiado veraniego. Así que me pondré esta camisa de bode por encima. Esta es sin duda una de las camisas más bonitas que tengo. Me la compré hace ya varios años y la verdad es que, si vierais de cerca los detalles de esta camisa, los bordados que tiene y los acabados, es brutal. Y de parte de abajo me sacaré estos pantalones azules que llevo y me pondré estos aquí en color crema para que combinen mejor con la camisa. La gorra sí que me dejaré esta de polo y, como no, me dejaré mis anillos de siempre, que me gusta llevarlos, sobre todo cuando hago unboxings y hago planos de cerca que se me ven las manos, me gusta llevar mis anillos. Y nada, este sería el look final. Es bastante limpio y al final es lo que quiero, llevar un look que sea guay pero que sea limpio para que no esté el foco en mi vestimenta sino en el producto que voy a enseñar. Ahora vamos a hacer el setup. Este es el rincón donde suelo grabar, quizá alguno suena. Durante el día lo solemos tener así, con los 2 puffs estos, que es nuestra zona como de una pequeña galería pues para leer o para estar aquí con el iPad editando o lo que sea. Y para mis vídeos lo transformo un poco, saco estos 2 puffs y pongo una mesa portátil, que tenemos una mesa plegable que ahora sacaré. Esta mesita la verdad es que es una de las mejores compras que hice para casa porque me viene genial, o sea, la puedo montar y desmontar en un momento, solo hay que enroscar las patas a la tabla y ya tengo una mesa en un momento y no ocupa nada, y así luego podemos despejar este espacio y volver a tener nuestra zona de lectura. Así quedaría la mesa y luego por aquí tenemos el foco, que es una parte muy importante también a la hora de grabar. Sí que nos ocupa bastante en casa, pero bueno, ya lo tenemos como si fuera algo decorativo para nosotros. Pero es muy importante invertir en buena luz a la hora de grabar vídeos. Otra cosa en la que invertir es en un buen trípode. Este, para tenerlo en casa, es genial, es de la marca Ulanzi, el modelo MT89. Va perfecto, es súper ligero, se extiende un montón y no ocupa nada. O sea, cuando lo pliegas, cuando lo doblas, se queda en nada. Esto lo puedes guardar en cualquier lado. Siempre coloco el trípode aquí y la cámara con la que grabo es la de mi móvil, un iPhone 13 Pro. Vale, pues creo que ya lo tenemos todo listo. Ahora falta traer el producto aquí del que quiero hacer el unboxing. Ay, perdón Andrea, me vas a matar cuando edites todo esto.
Bueno, ya lo tenemos todo listo. Ahora solo falta coger el producto que queremos hacer el unboxing y manos a la obra. Acabo de acabar de hacer el unboxing y mirad qué preciosidad. Qué chulos estos dos cuadros. Mirad este cuadro de madera original de Warner Bros. Del año 93. Qué pasada. Tiene este efecto como glaseado. Está en perfectas condiciones y tengo muchas ganas de colgarlo en la pared. Es como un throwback a la infancia. Y luego también he cogido este póster de aquí de Babar jugando a tenis. Es muy bonito también. Ya teníamos este marco amarillo, lo que no nos gustaba mucho el póster de dentro, así que lo he cambiado por este. Y colgaré este cuadro y al lado la raqueta vintage de tenis que os he enseñado antes de Adidas. Ya están los cuadros colgados en el pasillo. ¡Wow! ¡Qué bien queda! Y el de Babar. Misión cumplida. Nos vamos a cenar con Javier y su pareja Mario y os quería enseñar el outfit que llevo, que es este outfit de mango, super cute, entero, ¿eh? El estilismo me lo hizo Diego, que es un crack en la tienda de mango ahí el momento, y me encanta cómo quedan con las botas. Y luego he puesto este bolso de Mietis, que es una marca catalana que hace bolsos increíbles, os la recomiendo, tenéis que chequear su web porque hace colores, hace bolsos con un montón de colores, muy buena artesanía, son muy bonitos. Y yo hoy me voy a poner este, obviamente creo que me voy a poner un abrigo por encima porque it's cold. Hola YouTube, estoy viendo el vídeo de YouTube, el último... ¡Uy! Ay. Estoy viendo el último vídeo de YouTube, que si no lo habéis visto, bueno, deberíais hacerlo, que está muy bonito. ¿De qué vamos hoy? Yo ya lo he dicho. Ah, vale. Yo llevo mi mono vaquero de Ralph Lauren, gorrita de polo también, esta chaqueta preciosa de Walking Paris y zapatos de la marca coreana Penon. Vamos a cenar. Sí, como más de casa, de hacer cosas en casa, peli por la tarde, que compramos como para hacer alguna comidita rica, pero eso en casa o así. Ir a comprar como pues el pan a la panadería que nos gusta, como hacer recados como más de tal. Y sí que solemos quedar para cenar con amigos y si no sale el plan, cenamos nosotros. Veamos qué hay detrás de esta puerta. Hola, hola, buenos días. Ya es jueves, ya es jueves. ¿Qué pasa, Natilla Chupacámaras? ¿Qué dice aquí la señora Andrea? Buen día. Yo tengo el poder de lo que va a salir o no en este blog, así que esto lo va a salir. Pues ya es jueves. Qué rápido pasan los días en este blog. Me voy a jugar a tenis. Queda activada Operación María Antonieta. Voy a proceder a prepararme para hacer el vídeo del unboxing de Dior Beauty. Me he de peinar con este cono en la cabeza. Primero voy a empezar con el maquillaje. Yo creo que me lo voy a patillar un poco, creo que no tiene mucho misterio. Me han llegado estos 3 productos de Charlotte Tilbury que creo que me van a ir perfectos para hacerme la base. Muchas gracias por enviármelos. Son el Airbrush Flawless Blur Concealer. Así que vamos a ver cuál me queda mejor. A ver, wow, son súper claritos. Que en verdad ese es un poco el objetivo, ¿no? Como quedar blanca. O parecen bastante iguales, ¿no? ¿Cuál me queda por probar? Este. Ok. No sé.
Voy a usar... no sé. Así que, más que nada, para unificar un poco la piel. De blanco. Ok. Y difuminamos un poco. ¿Veis la diferencia, no? Seguiría la misma línea. De verdad. Estoy usando el blush también de Huda Beauty, el Cotton Candy, que este color es muy bonito, es muy rosa. Con la brocha, como me quedo muy en esta zona, siento que los mofletes de María Antonieta son como dos círculos delante de la cara, así que no me voy a extender mucho, me quiero quedar como por aquí. Voy a extender un poco de este rosa por debajo del arco de la ceja para darme un poquito de color, y quizá un poquito por la frente también. Creo que me voy a poner la Moondust, que es esta sombra de ojos, una de las mejores sombras de ojos inventada. Es súper pigmentada, preciosa. Así que sí, me voy a poner un poquito de la Moondust. A ver. Así. Wow, es que es tan bonita esta sombra de ojos. Es increíble. Creo que decían que es la sombra de ojos que lleva Dua Lipa en sus conciertos. Que cuando veis las fotos de Dua Lipa siempre le brillan un montón los ojos en los conciertos. Y makes sense que use esta sombra de ojos. Siento que la gente de esa época llevaba como un look en la cara, como muy talqueado. ¿Sabéis lo que digo? Como con mucho talco. Así que tengo estos polvos fijadores de Huda. Este que es Cherry Blossom Cake. Hacemos un poquito. Mi intención es sacarme brillos, pero también no me importa si queda como exagerado, ¿sabéis? Ahora voy a usar mi blush de siempre de confianza. Este blush va a estar conmigo toda la vida. Y la razón por la que me gusta mucho, que ya os lo he explicado, pero es porque es blush e iluminador a la vez. Entonces, por todas las zonas que tú te lo pongas, luego te miras y siento que tengo como un glow. Aparte de un colorcito, tengo como un glow y eso me encanta. Siento que me veré mejor cuando esté peinada. Chicos, como vemos el progreso, estoy bastante contenta. Me he hecho este tirabuzón, me he rizado un poco la parte de delante y ahora lo que estoy haciendo es crespando el flequillo de aquí para que me quede como volumen y que esto quede como así crespado. Oh shit. Y de pie no va a entrar en plano. O sea, el plano nunca fue ideado para que fuera de pie. Cambio de planes, al final la tela se nos queda corta. Suerte que tenemos un técnico en la sala, porque yo no soy de esas. Muy bien, qué espabilado, qué guapo, qué ayudador, qué inteligente, qué paciente, qué cariñoso. Los chicos, que hemos hecho avances y no hemos grabado. Ya nos hemos puesto el collar, la pluma y ahora vienen los guantes. Yo creo que lilas no. No. ¿Me estás pidiendo matrimonio ahora mismo poniéndome este guante? Excuse-moi, je m'appelle Marie-Antoine. No me invites a tu baile, príncipe. Excuse-moi, je passe. Estoy hecha para la época. 2026. ¿Qué es eso? Me encanta cómo queda. Queda increíble. Me encanta. Bueno, nos han dado las 10 de la noche, pero parece que otra misión cumplida. Es muy bonito y estoy muy contenta y me muero de ganas de editarlo. O sea, creo que es uno de los mejores vídeos que he hecho. Me encanta. No, si puedes describir qué es Andrea en un vídeo, esto es Andrea en un vídeo. Es muy chulo. Es muy chulo. Qué ganas de editarlo. No tenía ni idea el lunes cuando empezó la semana que estaría aquí el jueves por la noche vestida de María Antonieta. Esta es la magia de nuestro trabajo, que tú mismo haces lo que se te ocurra. Y bueno, obviamente muchas gracias al señor que está aquí detrás de cámaras, que ha estado 2 horas o 3 horas ayudándome desde el principio y aún no le he dicho que quiero grabar otro vídeo. Creo que quiero grabar un Get Ready With Me, ya que estoy vestida y he alquilado esto, pues hay que aprovechar.
Son las 12 y así concluye la noche de hoy. ¿No se te ve? Ya está. Llega la hora de despedir el vlog, vamos a hacer la cama y nos vamos a dormir. Hoy era viernes, pero no os hemos enseñado mucho porque este día no tenía mucho que enseñar. Pero por la noche tenemos un plan guay, ya que hemos ido al cine a ver. Marty Supreme. Acabamos de llegar a casa de ver la peli y tenemos aquí pues unas sensaciones un poco encontradas, ¿no? Yo no tengo sensaciones encontradas. Me ha parecido una peli chula. Es una peli intensa que llega a un punto que dices, chico, en plan, espabila un poco. Timothée Chalamet, súper buen actor. Creo que eso, en plan, literalmente ha llevado la peli. Banda sonora me ha gustado mucho y eso es todo lo que tengo que decir. Sí, la verdad que ha estado entretenida, ha estado bastante bien. O sea, no sabía qué esperarme porque yo tampoco he visto críticas ni nada sobre la peli antes de verla, pero sí que, como suelen decir, cuando hypean demasiado, promocionan demasiado una cosa, que es por algo, o sea, que no suele ser bueno que promocionen demasiado una peli. Y esta peli, la verdad que creo que es la peli que he visto más promocionada de... Pues yo he visto 0 promoción. Bueno, pero porque tú no estabas en la vibra, pero... No, o sea, en Instagram estaba en todos lados, o sea, un montón de gente famosa llevando la chaqueta de Pues Marty sois Supreme. todos unos NPCs. Bueno, pero que estaba por todos lados desde hace mucho tiempo ya rulando esto de Marty Supreme. Pero bueno, que ha habido mucha promo, pero la verdad es que sí, ha estado muy bien. Yo lo que le decía a Andrea, que es una película que nos hacía, o al menos hablo por mí, que me hacía ilusión ver porque quería ver sobre todo cómo actuaban pues Tyler, the Creator, que sale en la peli, pensaba que tendría más protagonismo de lo que ha tenido, pero me hacía ilusión como verla a él, al Timothée. Lo que le decía yo a Andrea era que quizá la película, o sea, seguramente no nos hubiera gustado tanto si no fueran ellos los protagonistas. Quizá la historia de la película en sí y tal, pues no nos hubiera matado del todo. ¡Yo, Mari! Y hasta aquí el blog de esta semana. Un blog en una semana de nuestro trabajo. Creo que, bueno, espero que hayáis podido ver un poco lo que hacemos al día a día, insertaros un poco en nuestro mundo, que cada semana por suerte es diferente y cada semana tiene sus cositas. Esperamos que os haya gustado y os vemos en vídeos próximos, que se vienen muchos. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. When my mama hear this, I know she gon' be feeling this. Her son make her feel good like photosynthesis. My first fur was brown, just like cinnamon. First bitch was brown, leave her no